En este video hablaremos del más grande asesino en serie del mundo, quien es de origen colombiano. Soy Andrés Villarreal. Y gracias por ver este video. Pedro Alonso López, quien asesinó a más de 300 mujeres de corta edad en Colombia, Ecuador y Perú. Pedro Alonso López nació en Tolima, Colombia, en 1949, durante los períodos de la violencia que había en ese entonces. El hijo de una prostituta, Pedro era el séptimo de 3 hermanos, nunca tuvo una infancia feliz. Su madre era una mujer dominadora quien controló a sus hijos con puño de hierro. Indiferente a sus obligaciones en el hogar, cualquier pretexto era bueno si le permitía estar en las calles. Fuera de eso los maltrataba física y psicológicamente, los amarraba y los golpeaba brutalmente. Así Pedro fue desarrollando un odio hacia su madre. En 1957, a la edad de 8 años, la madre de Pedro le sorprendió manteniendo relaciones sexuales con su hermana más joven y su peor pesadilla llegó a ser una realidad. Se desterró a las calles y juró no volver nunca al hogar de nuevo. Tan yermo como la situación, las cosas rápidamente empezaron a cambiar cuando un hombre más viejo lo recogió apartándole de las calles, le ofreció comida y un lugar donde poder vivir. Pedro no podía creer en su suerte y rápidamente aceptó la oferta con fe ciega. No obstante, era algo demasiado bueno para ser verdadero. En lugar de imaginarse un hogar afelpado con comida y ropa de cama, el hombre le llevó a un edificio abandonado, donde le sodomizó en numerosas ocasiones antes de echarlo fuera hacia las calles de nuevo. Después de su acontecimiento desafortunado con el hombre viejo, Pedro llegó a ser acosado por extraños. Durmió en las aceras y edificios abandonados y solo de noche, salía de su escondite en búsqueda de comida en los cubos de la basura y vertederos locales. Había transcurrido casi un año cuando Pedro finalmente obtuvo el suficiente valor para viajar por el país y eventualmente acabó en la ciudad de Bogotá. Después de unos días de mendigar por comida y recoger basura, un residente americano lo amparó. El individuo sintió pena por la apariencia de desnutrición de Pedro y por los ruegos por comida que hacía. El hombre proporcionó una comida espléndida y le preguntó si deseaba venir a vivir con ellos. Indiferente de la buena suerte de Pedro, como con todo en su vida, no se lo pensó 2 veces. En 1963, a la edad de 12 años, un maestro lo agredió sexualmente durante un día de estudios. Todos los miedos previos de Pedro retornaban y el odio creció dentro de él. A pesar de sus habilidades, en 1969, Pedro, con 18 años de edad, fue arrestado por las autoridades por robo de vehículos y sentenciado a 7 años de prisión. Permaneció en prisión y tan solo 2 días después es violado por 4 presos más viejos. En el siguiente ataque, Pedro se juró a sí mismo que nadie lo tocaría otra vez y dejó de ser víctima a victimario. En venganza, construyó un cuchillo con los utensilios de la prisión y 2 semanas más tarde cumple su venganza y asesina a cada uno de los 4 hombres que lo habían violado. Las autoridades juzgaron el caso como defensa propia y no por el cargo de asesinato, simplemente se le agregó un adicional 2 años a la condena inicial de Pedro por el robo del vehículo. A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Durante este tiempo, que él más tarde reconoció, había empezado a atacar violentamente y asesinar por lo menos 100 muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. La verdad es que es imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchos, en el norte del Perú, mientras intentaba secuestrar a una muchacha de tan solo 9 años de edad. No obstante, tuvo la suerte de su lado, porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores que el asesinato era impío y que deben entregar a Pedro a las autoridades. Ellos consideraron esta posibilidad y entregaron a su prisionero a las autoridades peruanas. Las autoridades judiciales y policiales no quieren perder el tiempo en investigar la denuncia de las pequeñas tribus y el gobierno peruano deporta a Pedro a Ecuador. En su retorno a Ecuador, Pedro empezó a viajar alrededor de la región, incluso frecuentemente se detiene en Colombia.
Las autoridades pronto empezaron a relacionar un acrecentamiento en casos de personas desaparecidas, más concretamente a muchachas jóvenes. Sin embargo, rápidamente concluyeron que se estaba produciendo debido al crecimiento de la demanda de esclavos sexuales y trata de blancas. Cuando se le preguntó cómo seleccionaba y convencía a sus víctimas para después cometer sus crímenes, Pedro explicó que a menudo buscaba a sus blancos con una mirada segura de inocencia, siempre buscaba a sus víctimas a la luz del día, porque no quería que la oscuridad escondiera sus verdaderas intenciones de matarlas. Cuando se le preguntó qué hacía con estas víctimas, Pedro explicó que primero violaba a su víctima, y entonces la estrangulaba mientras miraba fijamente sus ojos. Quería tocar el placer más profundo y de la excitación sexual más profunda antes que su vida se marchitara. Siguió declarando que el horror continuaría aún después de su muerte. Se anotaron más de 57 cuerpos asesinados, de cualquier modo que Pedro repitió la cantidad de 110 como resultado de sus crímenes tal y como se registraron en sus confesiones. El director de asuntos de la prisión, Vencedor Lascano, más tarde explicó: si alguien confiesa autor de cientos de asesinatos y se encuentran más de 57 cadáveres, debemos creer lo que dice Lascano. También les dijo ese periodista: pienso que su estimación de 300 es muy baja. Poco después de ser detenido escapó de prisión y lo más increíble de todo es que Pedro hasta la fecha sigue libre y puede ser que tantas niñas y mujeres desaparecidas estén en su larga lista de asesinatos hasta este año 2018. Tiene 68 años de edad y luce así. Si usted lo ve, no dude en llamar a las autoridades. Esta foto es real. Con esto concluimos este video. Gracias por verlo y no olvides darle like y suscribirte para más videos así. Cualquiera puede ser un asesino sádico, un amigo, vecino, familiar, incluso tú mismo. Incluso te debe de estar mirando en este momento.